ya estamos en contacto con el abogado previsionalista Juan Carlos Juárez, cada lunes trayéndonos información destacada sobre el sistema jubilatorio, sobre los programas sociales, sobre diversas cuestiones que impactan en la vida cotidiana. Juan Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro y Romina. Bueno, un gusto como siempre, ya estamos en el último mes del año y hay mucha información, hay muchas cuestiones que van a modificar, de concretarse con las respectivas leyes que haya impulsado el gobierno nacional, tiene un impacto directo sobre la seguridad social y sobre el sistema jubilatorio argentino. La reforma laboral siempre he manifestado, en este medio como en otros, que una reforma laboral en líneas generales siempre tiene un mayor o un menor impacto sobre los sistemas jubilatorios. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que el proyecto impulsado por el gobierno nacional, sobre el que he estado trabajando los últimos días, porque para hablar de esas cosas hay que estar informado, un informe de más de 70 páginas, tiene un impacto al reformar, digamos, la ley 20744. El gobierno envía un proyecto con un título de ley que suena interesante, que es Ley de Modernización Laboral. Como punto de partida, ¿es necesario adecuar una reforma laboral en la Argentina, como ha venido sucediendo en distintos países de Latinoamérica y Europa? Sí, es necesario. El tema es que hay que hacer las cosas correctas, Alejandro. No es hacer cualquier cosa, no es retroceder en materia de derechos. Uno tiene que adecuarse al mundo del trabajo, que implica la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, pero eso no implica necesariamente la pérdida de derechos de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque en principio nosotros tenemos dos cláusulas muy importantes en nuestra Constitución Nacional, una cláusula pétrea, que es la que está establecida en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, un artículo que, fíjate vos, tiene más de 65 años y sin embargo los postulados que allí están expuestos siguen vigentes. Bueno, porque tienen razonabilidad, porque tienen aplicabilidad, porque tienen como eje central la protección de manera directa de los derechos y de las condiciones de los trabajadores. El gobierno, y en uno de los aspectos, porque hay muchos, pero uno de los aspectos que afecta directamente al sistema previsional, es el que está vinculado a la reducción de un 3% de los aportes patronales al sistema jubilatorio. Y el gobierno lo hace con un título diciendo que es para reducir o para bajar el costo patronal. Bueno, primera falacia, primera mentira, flagrante, así lo digo por todas las letras para que no queden dudas. Porque en realidad ese 3% que no van a aportar más los empleadores al sistema previsional va a estar destinado a la creación de una nueva organización destinada a lo que se denomina Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es el Fondo de Asistencia Laboral? Es un fondo que viene a reemplazar lo que hasta el día de hoy está establecido en la Ley 20744, que es las indemnizaciones por despido sin justa causa o por falta de trabajo no imputable al empleador. Ese 3% que va a formar un mercado de capitales, que va a estar en la Comisión Nacional de Valores, etcétera, etcétera, es un fondo más pequeño, pero un fondo como el que fue el de las AFJP en su momento, que no sabemos cómo terminó ese fondo, por si quisiera tener algún antecedente. Ese fondo acumulado va a estar ahí por si el empleador tiene que generar algún despido o tiene falta de empleo y tiene que reordenar la cantidad de personal que tiene. Es un fondo de expectativa, lo cual es el fondo, obviamente va a ser una tentación permanente para que
el gobierno pueda utilizarlo. Va a ser una tentación permanente para los despidos, porque como ya va a estar acumulado el fondo, y puede ser utilizado con esos fines, también es una tentación abierta en forma permanente para los despidos. Ahora, ¿qué impacto tiene en la jubilación que cobra el jubilado, la jubilada que nos estás escuchando, que nos escuchás y que me los cruzo en distintos ámbitos y me dicen, lo escuché en la radio, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué impacto va a tener sobre tu jubilación, sobre tu pensión? Bueno, tengo que decirte que eso implica una reducción en los ingresos para el pago de jubilaciones y pensiones de acuerdo a los primeros números, del orden de los 3.500 millones de dólares menos por año. Es el equivalente, Alejandro, al pago íntegro de una mesa, de una masa, de una nómina total del pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Nacional. ¿Se entiende cuál es la cuestión? Digo, ¿cuál es el impacto que tiene? ¿Te imaginas que estamos en un sistema que ya de por sí no se puede financiar, por eso se pagan jubilaciones tan bajas? Estamos ante un sistema donde hay prácticamente el 50% de los trabajadores no registrados, que trabajan pero no tienen aporte. Estamos ante un sistema que tiene el 43% de la economía en negro, es decir, de evasores fiscales que no pagan y que el Estado, que debiera hacer cumplir eso, no lo hace. ¿Se entiende? ¿Y qué otro impacto va a tener? En el tema de la litigiosidad, en el tema de los juicios, con respecto a las fallas administrativas y jurídicas que tiene la ANSES cada vez que otorga una jubilación o una pensión. Es decir, va a haber mucho menos fondos para pagar las 100.000 sentencias firmes judiciales que no está pagando ANSES, para los 400.000 juicios en proceso que hay en el sistema previsional argentino. De esto estamos hablando cuando hablamos de un impacto directo de esta reforma laboral en el sistema previsional. Pero también impacta en el sistema de la seguridad social, Alejandro. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cuestiones, en los futuros ingresos del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados de la República Argentina, que está teniendo ya serias dificultades para cumplir determinadas prestaciones a sus beneficiarios, va a haber reducido en 1% sus ingresos. Es decir, que va a tener menos fondos el PAMI. También van a tener menos fondos las obras sociales en general, porque el gobierno en esta norma decide reducir en un 1% del aporte, los aportes, las contribuciones de la patronal al sistema de la seguridad social. ¿Se entiende cuál es el impacto que tiene que esta reforma laboral, entre todos los cuestionamientos que tiene, por distintas cuestiones que para particularizarlo llevaría mucho tiempo, y que espero que cada uno de los gremios donde se van a ver afectados sus representados, los gremios tengan una función proactiva en defensa de esto y en rechazo claro y contundente de todo esto, y que no estén solo preocupados por los aportes sindicales, de si la patronal va a tener la obligación de retener y transferirlo, de si le sacan el concepto de solidaridad, donde todos los trabajadores son afiliados a un gremio, aunque así lo expresen, cuestión con la que no estoy de acuerdo, quiero señalar, porque yo creo que uno para afiliarse a un gremio tiene que expresar su voluntad y tener la decisión personal y jurídica de ser afiliado a un gremio, si no lo tiene que hacer. Y lo digo como por haber sido cofundador de un gremio específico en su momento útil, la Unión de Trabajadores de Institutos en el PAME, en la década de los 80. Es decir, creo que tienen que estar más preocupados por cómo van a quedar las condiciones de los trabajadores. Estos son los temas de fondo. Fíjate que ese tema no está hoy, no sé, pues tal vez yo me lo haya perdido, pero no lo veo en el titular de ningún medio.
No, en absoluto. Esto que estamos hablando. Bueno, esta es información clara y contundente, no es opinión. No es opinión. Sí, y es importante para el presente y para el futuro largo. Es un tema que creo que no debería salir de las tapas de los diarios y de los principales medios durante mucho tiempo, porque además hay un montón de puntos para analizar. Obviamente, desde tu especialidad, Juan Carlos, estás posando la mirada en cómo impacta la reforma laboral en el sistema jubilatorio, y ya para eso, bueno, si lo habrás visto, ¿no? En la cantidad de hojas y demás, hay un montón para analizar, para ir leyendo, para ir volviendo hacia atrás en lo que implicaba la norma actual y qué significa estas modificaciones. Pero hay un montón de otros ítems también para mirar, como el tema vacaciones, como el tema no solo de indemnizaciones, sino también de otro tipo de cuestiones que afectan directamente al trabajador, al sector más débil. Vos fíjate, y vinculado a todo esto, para agregar algún tema más, sí. Para ver en qué está el mundo, ¿no? En Europa, el promedio de horas que trabaja una persona son 36 horas. Y acá están hablando de querer llevar a 12 horas. Las últimas reformas en Chile y en México, la de México es la más reciente, la acabó de anunciar hace 2 semanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, están reduciendo a 40 horas semanales. Por lo cual nosotros estamos yendo a contramano de lo que es el sistema de derecho y las formas del trabajo en Latinoamérica y en el mundo. Pero además, como creo que lo que ya lo comentamos en su momento, en el caso de Chile, que estuve en el mes de junio, ahí en un congreso invitado, la patronal empieza a tener mayores contribuciones al sistema previsional chileno. Progresivamente se lo van a aumentar un 7% y acá lo estamos reduciendo un 3%. Fíjate cómo vamos a contramano, ¿no? Sí, a contramano de los otros países y de toda lógica. Hay que financiar el sistema jubilatorio porque dan pena las jubilaciones y porque además se viene sosteniendo desde hace mucho que está todo demasiado agarrado con alfileres, y en lugar de financiarlo y de parte de quienes pueden hacerlo, las grandes empresas, se les devuelven a esos grandes empresarios el porcentaje y se desfinancia más todavía. Vos fíjate que entre las adecuaciones que hay que hacer a la norma del trabajo está el trabajo de las plataformas. Liberan totalmente a los propietarios de la plataforma de los aportes y contribuciones de todos esos trabajadores que de plataforma. Cuando hablamos de trabajadores de plataforma nos referimos, por ejemplo, a aquellos trabajadores y trabajadoras que, por ejemplo, hacen distribución denominado delivery. Claro. Todo tipo de servicios. Por lo general, cuando uno habla de delivery, rápidamente piensa en las personas que distribuyen para las cadenas de comidas, sobre todo de comidas rápidas. Pero en realidad delivery hay de todo tipo de actividad, Alejandro. Bueno, esta norma que pretende llevar adelante el gobierno los libera porque directamente los encasilla como trabajadores contrapropistas. He escuchado, y lo voy a decir, he escuchado a algunos senadores y senadoras de los oficialismos decir que bueno, que en realidad esos trabajadores no les interesa una relación de dependencia. La verdad, esto lamentablemente me suena mucho a la reforma laboral de allá por el 2000-2001, ¿no? Parece que hay una forma de buscar el consenso a través de fondos para las provincias y vas a hacer para cuantos más, ¿no? Por eso el título de mi análisis de todo esto es Reforma Laboral, Retroceso en Seguridad Social. Eso es lo que está sucediendo. Así que quería dejar esta información, Alejandro, porque me parece muy importante
muy importante para la ciudadanía en general, no solo para los jubilados, para la ciudadanía en general. Y tenemos algunos datos concretos vinculados al tema jubilado. La canasta del jubilado, la última que fue informada en octubre de 2025, está en 1.514.074. La canasta de noviembre, siguiendo los cálculos, se ubicó en 1.551.925 pesos. La canasta del mes de diciembre se ubica en 1.590.723 pesos. Contra la jubilación, que obviamente cada vez cubre menos esa posibilidad. Un dato más que me parece muy importante: la canasta básica en diciembre de 1.590.723 pesos, sobre un universo de jubilados de 5.663.322, el haber promedio es de 585.114 pesos. Fíjate, estamos hablando que ni el haber promedio cubre la canasta básica. Esta es la realidad, digamos, que viven los jubilados en su inmensa mayoría. Y son las cuestiones sobre las que este gobierno evidentemente no le interesa, porque no hay ningún tipo de acción destinado a resolver estos problemas, que son los problemas que viven los jubilados y pensionados en la República Argentina. Quiero traerte un ejemplo de un juicio para que los que nos escuchan tengan en cuenta que en realidad no les están pagando bien. El caso de una persona que cobraba 630.592 pesos, hace un juicio. Cuando ANSES hace la liquidación, dice que no le corresponde nada, ni de la actualización de la red, ni del retroactivo. Obviamente nosotros hacemos los cálculos del caso, hacemos la presentación en la justicia. ¿Cómo le queda a esta persona ese haber de 630.592 pesos? Asciende su nueva jubilación a 1.584.301 pesos. Papá. Con lo cual obtuvo una diferencia a su favor de 953.709 pesos. Con un retroactivo, Alejandro, por el tiempo que demoró el juicio, de 44.606.800 pesos. Importante. No. Se entiende que cuando uno acá lo damos con hechos concretos, le ponemos un nombre ficticio a la persona, es una mujer, Gladys, y la inmensa mayoría de los jubilados por lo general tienen mediante un juicio la posibilidad de mejorar sus ingresos. Yo sé que el plazo no es el deseable, porque es un plazo que dura casi 6 años, pero bueno, la realidad al final del camino es esta. Perfecto. Juan La Carlos. realidad es esto. Así que bueno, por el día esta es toda la información que tengo para compartir con ustedes. Nos estaremos comunicando la semana que viene. Sí, señor. Agradecemos mucho y bueno, nos quedan algunas semanas todavía del año para seguir analizando estos temas tan importantes y más aún en este contexto, ¿no?, de impulso de reformas por parte del gobierno nacional, de temas que hay que pensar muy bien, que habría que debatir seriamente con personas idóneas sentadas en torno a una mesa para buscar salidas hacia adelante y que sean positivas, sino que, bueno, pongan más en jaque todavía un sistema que ya cruje desde hace largo tiempo. Un abrazo grande, Juan Carlos. Bueno, hasta la próxima semana, nos vemos. Un placer. Juan Carlos Juárez con nosotros.